Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos en la República Argentina, en la provincia de Entre Ríos en parte y la otra parte en el corazón de la República, en la provincia de Córdoba, junto a Verónica Cordós, Verónica Rafferty, proveniente de la República de Irlanda, este maravilloso encuentro que hacemos con cada uno de ustedes, que desde luego pueden abordarlo de distintas partes del planeta. Estamos con un eco ahí que ya lo vamos a resolver, y a distintos momentos de la jornada de 24 horas, así que nosotros acostumbramos a saludarlos en forma temporal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, en la ciudad de Victoria se está produciendo en este momento una lluvia muy intensa, una tormenta eléctrica, que verdaderamente es maravillosa, dado que estamos atravesando una sequía histórica y récord. Así que antes que nada, le quiero dar las gracias al elemento agua por su presencia. Muy buenas tardes, Verónica Rafferty, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Y como vos, dando gracias por el ángel de la lluvia, como diría Daniel Brower, ¿no? Agradecer esta lluvia que estoy escuchando acá fuera de mi ventana. Una belleza. Gracias por la lluvia, hacía tanta falta. Y un saludo para todos los que están hoy, en este momento, mirándonos y escuchándonos y esperando la charla de Guillermo. Bien, eh, Guillermo Ricci, de la provincia de Córdoba. Tuve la oportunidad maravillosa y bella de conocerlo en un equinoccio de primavera, hace 2 años, en el Valle de Punilla, en Capilla del Monte, en un encuentro de meditación en donde verdaderamente la energía que transmitió fue sublime y extraordinaria, que es lo que estamos precisando en este momento, justamente para hacernos conscientes de nuestra propia historia y de nuestro propio ser. Hola Guillermo, muy buenas tardes. Guillermo es instructor de yoga y está a cargo de una librería que se llama Semillas de Luz. Hola Verónica, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Esperemos que sea útil, ojalá que podamos transmitir, aunque sea en una pequeña parte, de la gran sabiduría de este tremendo maestro que fue Paramahansa Yogananda. Bien, vos nos dirás entonces, me gusta mucho el nombre de tu librería, Semilla de Luz. Me encanta ese nombre. Quizás podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos sembrar en nuestra vida semillas de luz? Bueno, vos sabés que justamente ese fue un nombre que me vino prácticamente durante un sueño, donde a raíz de una cuestión circunstancial que era llevar la literatura del maestro a lo que fue la primera celebración del Día Internacional del Yoga, me quedé con la sensación de que había que seguir mostrando esta literatura a la gente. Y digo, bueno, ¿y cómo lo hago a esto? Y se me vino a la cabeza que las enseñanzas del maestro y de todos los grandes maestros en general son eso precisamente, semillas de luz, ¿no? Cosas que ellos han dejado plantado en el corazón de las personas para que crezcan y cada uno la va a ir regando y fortaleciendo con el transcurso del tiempo, según sus tiempos. Sí le quiero advertir a la gente en general que la actividad que yo llevo adelante la llevo adelante como instructor de yoga, y si bien siempre expongo estos conocimientos del maestro Paramahansa Yogananda, que justamente por ser lo más elevado y ser considerado el padre del yoga en Occidente, la actividad que yo llevo adelante no guarda ninguna relación con la institución de Paramahansa Yogananda, ¿sí? Paramahansa Yogananda fundó en 1920 una organización que se llama Self-Realization Fellowship, que ya está en más de 60 países, y ellos tienen sus actividades propias. Esto que yo llevo adelante lo hago como un vendedor de libros que disfruta de difundir también estas enseñanzas y promover esta literatura. Bien, el tema que nos convoca hoy es la búsqueda eterna del hombre, ¿no? Verdaderamente maravilloso. Creo que venimos a esta vida principalmente a encontrarnos, ¿no? Y la búsqueda por ese mismo motivo es eterna, infinita. Pero bien, es tu tema, así que te escuchamos, Guillermo, adelante.
Bueno, te cuento, Verónica, que el tema está inspirado en este libro, justamente. Este libro es uno de los 3 volúmenes que componen una serie de conferencias que dio Paramahansa Yogananda en Estados Unidos desde el sur hasta Alaska y que se han difundido a partir de esta literatura. En este, que es el volumen número 1, justamente Yogananda afronta un tema que es central y que de alguna manera resume lo que es el yoga, la búsqueda del hombre. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué buscamos todos los seres humanos? Y yo me atrevería a decir todos los seres vivos. Todos buscamos la felicidad. Lo que sucede es que normalmente nos han programado desde que nacemos a buscar la felicidad en cosas externas a nosotros. Entonces, nos ofrecen el éxito, nos ofrecen la aprobación, nos ofrecen los bienes, las propiedades, distintas cosas que vendrían a ser como mediciones de la felicidad. Y en realidad, lo que nos viene a explicar Paramahansa Yogananda en el año 1920, de que el único éxito verdadero que podemos lograr es un estado de felicidad que es interno y que no guarda ninguna relación con las cosas externas. Porque nos explica él, en aquella época, dice, todo lo externo es cambiante. Y si yo ato mi felicidad a algo externo que va a cambiar, tarde o temprano mi felicidad va a caer. Entonces sobreviene la desilusión. El yoga, o los yogis, estamos hablando de miles de años atrás, descubrieron que en realidad esa felicidad reside dentro nuestro. ¿Dónde se producen todos los sentimientos? Tanto los buenos como los malos, en nuestro interior. Y también en nuestro interior se produce el sentimiento de la felicidad. Ellos investigaron cómo hacer para llegar a esa fuente de satisfacción, a esa fuente de gozo, y desarrollaron técnicas para interiorización de la conciencia y poder bucear dentro nuestro y ponernos en contacto con esa fuente de felicidad, a los que se llamó yoga. La palabra yoga viene de un término sánscrito que es yug, que quiere decir unión. Entonces, se deduce de que ese estado de felicidad permanente, que no puede ser perturbado por lo que pase afuera, no puede ser perturbado desde afuera, ese estado de felicidad proviene de un estado de unión. ¿Unión de qué? ¿Con qué? Unión primero de nuestra propia conciencia, este estado de conciencia, con nuestra alma, o sea, con nuestro ser íntimo, con nuestra chispa divina. Y después de nuestra chispa divina con un ser superior al que generalmente le llamamos Dios o Espíritu Universal o conciencia cósmica. Cada uno le podrá dar la denominación que mejor le cierre en función de su fe y su creencia. Pero sí podemos decir que el yoga es teísta, es decir, el yoga cree en la existencia de un ser superior y propone técnicas para primero conectarse con la chispa divina de ese ser que llevamos dentro cada uno de nosotros y después con ese ser superior o conciencia cósmica. Paramahansa Yogananda en aquel momento define el yoga como un método científico psicofisiológico. Tenemos 4 palabras ahí claves en esta definición. Método científico psicofisiológico. ¿Esto qué quiere decir? Método, nos damos cuenta perfectamente de que se trata de formas de hacer, maneras de encararlo, ¿sí? Lo importante y fundamental en esta definición es el carácter de científico que le asigna Paramahansa Yogananda, porque al definirlo como científico lo está separando desde el punto de vista de la filosofía de otro tipo de conocimiento, como puede ser el conocimiento teológico, o como puede ser el conocimiento empírico, o como puede ser el conocimiento artístico, porque filosóficamente están separados porque se demuestran de distinta manera. Entonces no podemos mezclar
los tipos de conocimiento. Yo no puedo explicar un conocimiento teológico con una explicación científica, ni puedo refutar una postura filosófica con una teoría teológica, ¿sí? Son fuentes de distintos conocimientos y no se pueden mezclar. Entonces, la importancia de esta definición es que el maestro Paramahansa Yogananda, que es considerado el padre del yoga en Occidente, nos dice, esto es científico. Son pasos que podemos dar científicamente, y al ser científico, cada vez que repitamos, como en las ciencias, cada vez que repitamos los pasos de la demostración, vamos a obtener el mismo resultado. Y no importa desde qué fe religiosa parta la persona. Funciona exactamente igual, ya seas musulmán, cristiano, judío, ateo, budista. Si vos practicas, vas a lograr los resultados del yoga. Por supuesto que es interesante, es importante que las personas desarrollen también el aspecto religioso, llamémosle así, porque nos nutre de principios éticos y morales que son importantes para desarrollar la vida espiritual. Guillermo, acá tenemos algunos saludos, te los quiero transmitir. Sí, por favor. Duto, buenas tardes, saludos. Paco Robles de Rosario, muchas gracias, buenas tardes a todos. Agustina Dajero, buenas tardes. Mabel Sneide de Victoria, Entre Ríos, instructora de yoga. Buenas tardes. Bueno, te quería como compartir estos saludos, adelante. Bueno, gracias. Sí, hay gente muy compañera que sigue en las prácticas de las meditaciones y distintas cosas. Bueno, gracias por estar ahí. Bien, ahora, ¿qué buscan todos los seres humanos? Plantea Paramahansa Yogananda en aquel momento. Él dice, todos buscamos lo mismo, todos buscamos la felicidad, solamente que los buscamos de distinta manera y en distintos lugares. El yoga lo encontró adentro. Ahora, la palabra búsqueda suena atractiva y hasta parece fácil. Sin embargo, hay una serie de aspectos que involucran una búsqueda espiritual que a veces se nos pasan por alto, ¿sí? Yo en un taller pasado hice una analogía del yoga con la música, porque espiritualidad y música se parecen mucho, pero ahora nos vamos a referir al aspecto de la búsqueda espiritual. Vamos a imaginarnos un escenario para traerlo a un plano terrestre y comprender los elementos que forman parte de esta búsqueda de la cual nos habla Paramahansa Yogananda. Supongamos que estamos pasando unas vacaciones en una casa de campo que nos han prestado, con un patio grande, por supuesto, como todas las casas de campo, y de repente llega la noche y me empieza a doler la panza. Y yo me acuerdo que cuando era niño, mi abuelita me sabía preparar un té con hojas de geranio para ese tipo de dolorcito. Y me acuerdo que en algún momento, paseando por el jardín de la casa, por el patio, vi que había geranio. Entonces salgo a buscar el geranio. Pero ¿cuántas cosas sucedieron entre medio? Primero que nada, hay un estado de necesidad, una insatisfacción, una necesidad que es esta molestia que decimos el dolor de panza, que me moviliza, ¿sí? Si no hay algo que me movilice, entonces me voy a quedar ahí haciendo la plancha espiritualmente, no me voy a movilizar y se da aquello que explica el Cristo con el joven rico, ¿sí? Él estaba haciendo la plancha en su vida, entonces no tenía necesidad de abandonarlo todo para seguir el camino de Cristo y luego abandona su idea de continuar con Cristo. Entonces hay un estado de necesidad. Decimos que es de noche. La noche, con esto trato de representar la oscuridad de la ignorancia, donde tenemos la necesidad, pero no vemos, ¿sí? Sabemos que hay algo intuitivamente que nos puede solucionar, pero no lo vemos. Tengo el recuerdo de aquella abuelita que me preparaba ese té que me sanaba. Entonces tengo una información guardada, ya sea en el subconsciente o la estoy percibiendo intuitivamente.
voy a contar con el té, que es el elemento que me va a generar alivio. Voy a echar mano a una linterna para alumbrarme en la oscuridad y salir a buscar por el patio dónde era que había visto yo esa plantita de geranio. La linterna va a representar nuestro discernimiento, nuestro intelecto, funcionando junto con las memorias, junto con las convicciones, la fe, ¿sí? Es lo que me va a alumbrar la búsqueda, ¿sí? La búsqueda tiene que ser alumbrada por el conocimiento. Pero yo salgo, ¿qué hay allí? Una determinación. Yo me decido a ponerme en movimiento en esta búsqueda. Eso es importante y quizás el aspecto más importante de todo. Y después busco. Y buscar es un verbo. Todo verbo es una acción. Es decir, me pongo en movimiento. Le dedico tiempo, aplico mi atención y en esta búsqueda voy eligiendo algunas cosas y dejando de lado otras que en mi discernimiento me dicen que unas son las correctas y las otras no. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué papel juega el yoga en esta búsqueda que nos hemos planteado? No es ni la linterna, ni es el té, ni es el recuerdo, ni es la noche, ni es el dolor de panza. ¿Qué papel juega el yoga? Ese papel que nos explicó Paramahansa Yogananda. Es el método con el cual voy a buscar. Porque si yo salgo con una linterna a un patio grande de una casa de campo que no conozco bien, a buscar esa plantita y lo busco anárquicamente yendo de acá para allá y lo más probable es que pierda mucho tiempo antes de encontrarla. En cambio, si tengo un método para recorrer ese patio que en realidad vendría a ser nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra subconsciencia también, voy a ir mucho más rápido, ¿sí? Entonces, la búsqueda necesita de un método. Tenemos las linternas de las religiones que nos marcan todo sobre la espiritualidad y está todo perfecto. Pero necesitamos un método para avanzar en ese camino. Y es el yoga el que nos da la herramienta de la meditación. La meditación es una de las etapas del yoga. El yoga tiene 8 pasos u 8 etapas principales. Las primeras son, digamos, externas, en la forma en que yo me vinculo hacia el mundo que me rodea, las cosas que me conviene desarrollar y las cosas que me conviene evitar. La más importante de todas, y la más conocida, es ahimsa, la no violencia. Después viene la asana, el trabajo del cuerpo. Después viene prácticas de pranayama, prácticas de pratyahara para estabilizar la conciencia y poder desarrollar el máximo dharana, que es la concentración, y que al estar optimizada va a desembocar en otro estado que se llama dhyana, que es la meditación en sí, ¿sí? Entonces, meditación traducida al español vendría a ser control de la mente, ¿sí? Ahora hay toda una corriente nueva que le ha puesto otro nombre, no me acuerdo cómo era, pero bueno, en términos en inglés, pero en definitiva es lo mismo. Mindfulness, atención plena. Mindfulness, yeah. Mindfulness, yeah. Mindfulness, sí. Siempre me cuestan los términos en inglés, pero mindfulness es meditación. El otro día me hacía mucha gracia porque lo escuchaba a un profesor de yoga que probablemente sea el exponente de yoga más importante de habla hispana, en un español, que decía que había escrito un libro y los editores le habían cambiado la palabra meditación por mindfulness porque vendía más. Bien, esas cosas graciosas que tenemos los seres humanos. Ahora, Perdón, Guillermo, no quiero profundizar ni polemizar en esto, pero sí, la palabra meditación tampoco representa nada, no es originaria y en Occidente no es la palabra correcta tampoco, ¿no? La palabra originaria es en sánscrito dhyana. Dhyana, exactamente. Sí, sí, Bien, sí. adelante, por favor. Tal cual. Esa es la palabra correcta. Bien. ¿Qué es lo que nos ofrece dhyana o meditación o mindfulness?
sosegar la mente. La definición de yoga, en lo que son los escritos más importantes del yoga moderno, que son los Yoga Sutras, escritos 200 años antes de Cristo, dice, yoga es la cesación de los cambios mentales. La cesación de los cambios mentales. ¿Cómo hacemos para quietar esta mente que en la India le llaman el mono loco? Porque es hiperkinético como un mono, saltando de rama en rama, pero además está loco porque salta sin lógica, ¿sí? Bueno, nuestros pensamientos son más o menos así, ¿no? Entonces, en 5 minutos tuvimos 50.000 pensamientos, algunos sobre el mismo tema, y después saltamos de un tema a otro y otro. Bien, ¿qué intenta la meditación? Retomar el control de ese elemento llamado mente, porque al sosegarla nos conectamos con nuestra conciencia, y al conectarnos con nuestra conciencia es cuando empieza a surgir ese estado de bienestar que busca el yoga. ¿Por qué empieza a surgir ese estado de bienestar? Bueno, porque al apaciguar la mente se produce algo que hoy en día es particularmente importante, que es cambia la percepción del mundo. Y esto llama mucho la atención. Es decir, ¿cómo? ¿El mundo es siempre el mismo? Sí. El mundo es siempre el mismo, y hay una buena noticia para darle en ese sentido. No solamente que es el mismo, sino que es inherentemente feliz. Lo que sucede es que las perturbaciones de nuestra mente nos hacen vivirlo en forma infeliz, ¿sí? Porque estamos permanentemente desasosegados por una cuestión o por la otra. Cuando nosotros cambiamos la percepción de esa realidad que nos rodea por una mucho más feliz, inmediatamente nuestra conciencia comienza a expandirse, que es otra manera de explicar el resultado de la meditación. Yogananda lo dice claramente, el yoga es la expansión de la conciencia. A medida que se va expandiendo nuestra conciencia, nos volvemos más abarcativos para con nuestros seres hermanos especialmente, ¿no? Que es la parte que más nos cuesta. Entonces, cuando nuestro organismo reacciona frente a la realidad que percibe que nos rodea, ¿quién le está transmitiendo la realidad que nos rodea? Nuestra mente. Hoy en día, que estamos con este tema de la pandemia y demás, es particularmente importante tener la mente en paz. ¿Por qué? Porque si nos estresamos, algo que se pone en el corriente sanguíneo se llama cortisol, que es consecuencia del estrés, y el cortisol es una molécula que se asienta sobre los glóbulos blancos, los deprime todo el sistema inmunológico y nos deja mucho más propensos a enfermarnos. Entonces es vital mantener la tranquilidad mental. Por muy mal que esté la situación, no arreglamos nada perturbándonos, incluso más nosotros, la empeoramos. Si además de estar mala la situación, encima nos perturbamos. Te escucho, Verónica. Guillermo, este mensaje lo solemos escuchar en forma reiterada, es más, yo también lo transmito, pero de pronto hay una cuestión involuntaria, de estados alterados, digamos. ¿Qué hacemos? ¿De qué forma podemos estabilizar nuestra actividad neurológica, por así llamarle, o encontrar nuestra paz cuando tenemos el componente, por decirte, de orden genético? Bueno, mira, hoy en día las neurociencias afortunadamente nos están dando muchísima información sobre eso, y la epigenética ya ha demostrado que ni siquiera la genética es fija, hasta la genética puede cambiar. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso, no es mágico, que mucho la New Age nos perjudicó, si bien abrió muchas cabezas sobre muchos temas, nos perjudicó dejándonos la idea de que la meditación es una cuestión mágica, mística, milagrosa. No. Es un proceso de aprendizaje como cualquier otro, que hay que practicarlo y hay que dedicarle tiempo. Lo decíamos recién en la búsqueda espiritual, ¿no?
requiere dedicación. Porque ¿qué vamos a generar? Esto que acabas de mencionar vos, enlaces neuronales. ¿Sí? Si yo quiero aprender matemática, voy a tener que generar enlaces neuronales que respalden ese conocimiento en mi cerebro. Si quiero aprender piano, si quiero aprender inglés, sucede lo mismo. Cada cosa que nosotros aprendamos está respaldada por enlaces neuronales o vías de materia gris en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la manifestación física de nuestra mente. No es nuestra mente no está contenida absolutamente por el cerebro, pero sí es la manifestación física de nuestra mente. Entonces, en la medida en que nosotros vamos desarrollando esos enlaces neuronales con la práctica de la meditación, se van a ir sucediendo distintas cosas. La primera va a ser que si me perturbo, voy a poder recuperar el estado de tranquilidad mucho más rápidamente. En segunda instancia, si sigo practicando y sigo profundizando, de a poco me comienzo yo a fijar en ese estado de tranquilidad. Mi persona comienza a establecerse en ese estado de tranquilidad. Y cuando surge un problema que me va a perturbar, ya me puedo anticipar, ya lo estoy viendo. Y ya desde ahí puedo comenzar a gestionarlo sin esperar que me perturbe. Primero me perturbaba y tenía que hacer un trabajo para recuperar la tranquilidad. Ahora ya puedo anticiparme y gestionarlo y decir, a vos no te voy a permitir que me perturbes. Y de alguna manera voy a administrarlo o voy a abortarlo el problema para que no me perturbe. Si seguimos practicando, además de lograr ese estado de serenidad casi permanente, vamos a lograr este otro estado que busca el yoga finalmente, que es el estado de gozo, de felicidad, donde ya sea directamente imperturbable. ¿Sí? El maestro Paramahansa Yogananda dice, podrán chocar asteroides al lado tuyo que no te vas a perturbar. Eso a nosotros nos llama mucho la atención y parece una cosa que voy a decir, wow, qué figura poética, qué exagerado, qué manera de dramatizar. No, cuando vos has experimentado un estado de serenidad yógico, te das cuenta de que esa descripción es correcta. Entonces, ¿cambió el mundo? No. El mundo sigue siendo el mismo. Cambió tu estado de conciencia. Se produjo una expansión que te permite vivenciar las cosas de una manera distinta, no perturbadora. Bien, por ahora llegamos hasta ahí, pero tenemos muchas preguntas para formularte, Guillermo. Verónica Rafferti, te escucho. A ver, ¿has meditado? Sí, desde muchos años, desde muy chica. Incluso a veces pensaban que yo estaba en un trance porque me hablaban y no respondía, ¿no? Y todavía me pasa. Bueno, yo de entrada me encantó lo que decía Guillermo de la universalidad, ¿no? Que este método es universalmente útil y que no excluye ningún otro tipo de creencia, religión, otros métodos, etc. Yo he leído el libro de Michael Singer, que se fue a vivir, dejó todo lo que tenía, un comerciante exitoso, se fue a vivir en un bosque. Y uno de sus libros es The Untethered Soul, el alma sin atadura. Entonces ahí está también en esto de la felicidad, esa sensación de libertad, ¿no? De libertad, yo sé que seguramente vas a tocar este aspecto, ¿no? De este estado de serenidad que está unido a un gran sentido de libertad, de desprendimiento, de... bueno, y otra cosa que estuve escuchando en charla de Thich Nhat Hanh y tiene una frase y dice, lo que alimentamos es lo que crece en nosotros. Lo que alimentamos, lo que nutrimos es lo que va a crecer. Y si nutrimos lo oscuro, lo depresivo, lo triste, eso va a crecer.
Si al contrario, alimentamos y promovemos en nosotros la alegría, el humor, la música, todo lo que nos ayuda y la práctica de la meditación, es lo que va a crecer. Eso es lo que el estado que va a llegar a ser permanente, ¿no? Tan permanente. No sé, no capté lo que decías, que era que algo podía explotar al lado y uno no sé. Bueno, Por el audio no lo escuché bien, bien. bien. ¿Podías repetir Sí, que sí, uno sí. puede Ahora vamos llegar a a ese eso. punto? Ahora vamos a eso. Quiero transmitir algunos saludos. Mirta Banchero de Capital Federal. Hola Mirta, muy interesante, gracias. Silvia Bonaldi de Capital Federal. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rajamín Calos, buenas, gracias por compartir esta sabiduría. Adelante, Guillermo. ¿Qué es lo que puede explotar y nosotros nos perturbamos? Bueno, Paramahansa Yogananda pone ese ejemplo y se podrán chocar meteoritos, planetas al lado tuyo que no Un te vas a meteorito perturbar, era. claro, por el estado de serenidad que logra el yoga, ¿sí? Ahora, esto que vos decías, Verónica, Paramahansa Yogananda lo expresa con otras palabras, muy gráfico. Él dice, la mente es elástica. Para el lado que vos la tires, para ese lado cede, ¿sí? Entonces, lo que vos estabas planteando, ahora afortunadamente las neurociencias nos han demostrado de que efectivamente eso es así. ¿Por qué? Porque se generan los enlaces neuronales, porque se genera la epigenética que va cambiando las cosas, las células y los tejidos, porque hay la biología molecular que lo está explicando también. La Eh, serotina. Exacto, todo se representa químicamente a nivel del organismo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto de la elasticidad de la mente, porque de alguna manera nosotros estamos generando nuestro destino minuto a minuto con lo que estamos pensando. A mí me gusta ponerlo así gráficamente, es decir, hagamos de cuenta que sobre esta mano están todos los aspectos negativos de la mente, ¿sí? Entonces entendemos cómo nos pasamos de un estado de inseguridad a un estado de ansiedad, de un estado de ansiedad a un estado de estrés, y de un estado de estrés terminamos desembocando en ataques de pánico, ¿sí? Eso lo entendemos bien porque estamos bastante expuestos a eso, al estrés, y tenemos gente, amigos, compañeros de trabajo, familiares que lo sufren. Pero resulta que para el otro lado, la mente es igualmente elástica. Y esa es la parte que nos cuesta comprender. Podemos pasar de un mero estado de relajación a un estado de serenidad, a un estado de paz profundo, a un estado de gozo, que es lo que finalmente busca el yoga. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que esta parte requiere un esfuerzo, esta otra no. Esta otra, dejate llevar por la vida, que la vida te va a arrastrar como un río y te va a ir golpeando contra las piedras, contra los palos. Es inevitable si no interiorizas la conciencia y te pones a trabajar sobre este lado de la mente, ¿sí? Esto requiere esfuerzo, requiere dedicación. Lo mismo que si quisiéramos estudiar piano, ¿sí? Tenemos que ponernos y practicar 1 horita, 2 horitas, al final vas a terminar practicando 4 o 5 horas por día si querés llegar a un buen nivel pianístico. Bueno, esto es lo mismo, porque tenemos que generar lo mismo, enlaces neuronales. No es necesario tampoco llegar al éxtasis para beneficiarse con la meditación. Uno con mucho menos de eso ya logra los beneficios terapéuticos de la meditación. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de sosegar la mente, cuando nuestra mente está sosegada, la percepción que tenemos de la realidad cambia. Y le estamos diciendo a nuestro organismo, está todo bien, estate tranquilo, y nuestro organismo responde químicamente ante ese mensaje. Si yo le estoy diciendo a mi organismo, está todo mal, esto es riesgoso, esto es peligroso, entonces mi organismo responde químicamente ante ese mensaje. Y se estresa y genera las hormonas del estrés
y comienza a deteriorarse y empezamos a manifestar todo tipo de deterioro en la salud. ¿De dónde comenzó? En nuestra percepción de la realidad. Paramahansa Yogananda nos pone un ejemplo muy lindo que yo siempre les recomiendo a la gente que traten de conservarlo porque es muy gráfico. Él dice, haga de cuenta que delante suyo tiene una olla llena de agua hasta el borde. Y en la superficie del agua está viendo el reflejo de la luna. ¿Sí? Se refleja la luna en la superficie del agua y yo estoy viendo el reflejo allí. Ahora de repente usted toma la olla de agua y la golpea. Inmediatamente la superficie del agua va a comenzar a ondular. ¿Y qué va a suceder con la imagen de la luna que estamos viendo en la superficie del agua? También va a comenzar a ondular y a distorsionarse y a romperse. Ya no va a ser la imagen correcta. Nos dice Paramahansa Yogananda, la superficie del agua representa tu mente y la luna representa la realidad. Si mi mente está en paz, el reflejo de la realidad es exacto y correcto. Y va a ser inherentemente feliz, dice Paramahansa Yogananda. Pero si la mente está perturbada, el reflejo de la realidad va a estar todo distorsionado y va a ser cuando menos preocupante. De allí la importancia de tener la mente en paz. A pesar de todas las cosas que nos pueden estar sucediendo, tenemos que tratar de trabajar para que la mente esté en paz, si no, podemos empeorarla más todavía. Ese es... Bueno, acá sí. tengo un comentario de Paco Robles, reitero de Rosario, que está viviendo en Rosario. Muy buena la charla y coincido totalmente, ya que un grupo interesante dentro del monacato benedictino hemos practicado yoga por años y es muy cierta esa paz interior que no depende de lo externo. Qué importante es dominar la mente y saber hacerla callar. Silvia Rasmussen, buenas tardes, muchas gracias por el vivo y a Guillermo por transmitir con tanta claridad una enseñanza tan compleja. Bueno, gracias Silvia, gracias. ¿Es complejo? Sí, más que complejo por ahí es extraño, porque estamos proponiendo interiorizar la conciencia, cosa a la que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a funcionar con la conciencia siempre exteriorizada. Hay técnicas, eso es lo importante que tenemos que aprender de Paramahansa Yogananda. Cuando dice un método científico, se está refiriendo a técnicas, a modos de hacer las cosas. No es que yo puedo sentarme y apoyarme contra el tronco de un árbol así decir estoy meditando. No. La meditación requiere que se cumplan ciertas condiciones y vamos a ir hacia eso, así ya vamos cerrando un poco el tema. Primero, quietud absoluta. No es que me quedo quietito, pero si por ahí me rasco la nariz, no importa, si me molesta el cuello y me acomodo el cuello, no importa, no. Tiene que ser una quietud absoluta. ¿Por qué? Porque se tiene que producir esto previo a dhyana que se llama pratyahara. Pratyahara es la aislación de los sentidos. Cuando nosotros nos quedamos quietos por una cuestión de economía fisiológica natural, la energía que anda dando vuelta por todo el cuerpo vuelve por la médula espinal a nuestra batería que es nuestro cerebro, ¿sí? En el momento que yo muevo un dedo, hay energía que ya está yendo hacia ese dedo. Entonces he roto la quietud y estoy generando estímulos que me van a distraer. Y yo necesito aislarme del cuerpo para ser dramático, es decir, anestesiar el cuerpo con una quietud tal que el cuerpo quede prácticamente anestesiado. La relajación, ¿sí? Tenemos que estar completamente relajados porque si hay una tensión muscular en algún lado, esa tensión muscular va a estar molestando y va a estar generando estímulos a la mente, lo que produce pensamiento. Y los pensamientos son distractivos, nos van a interrumpir la meditación. Sin embargo, la columna vertebral tiene que estar perfectamente erguida, porque cuando yo estoy con la columna bien erguida, como si estuviéramos empujando con la coronilla de la cabeza hacia arriba, estoy magnetizando la columna vertebral
y haciendo que toda esa energía que está dando vuelta por el organismo vuelva naturalmente hacia ese punto. Y de allí sube hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, quietud absoluta y relajación. Columna vertebral bien erguida. Lo siguiente es dharana o concentración. ¿Cómo tiene que ser la concentración? Nos dice Paramahansa Yogananda, tiene que ser máxima. La máxima concentración. ¿Por qué nos explica él esto de la máxima concentración? Porque nos dice, la mente se acostumbra al esfuerzo que vos le exijas desde un principio en la práctica y luego se va a quedar ahí. Y si le exigiste poco desde el comienzo, y te va a ofrecer poco cada vez que te sientes a meditar. No vas a desarrollar la capacidad de concentración. Y no nos olvidemos que dhyana es la desembocadura de dharana, ¿sí? La concentración. Ahora bien, llegamos a un punto crucial y que siempre nos mete ruido en el tema de la meditación. Máxima concentración. ¿En qué? Paramahansa Yogananda es muy claro, él dice, es absolutamente legítimo concentrar la mente al máximo en cualquier tema. Puede ser una creación artística, una investigación científica, puede ser hasta una decisión política o un negocio. Es legítimo, dice, pero no le llames meditación, porque va a ser meditación cuando esa máxima concentración se aplique a algún aspecto de la divinidad. Y volvemos al punto del comienzo. El yoga es teísta, el yoga cree en la existencia de un ser superior. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo nuestra máxima concentración en aquello que consideramos lo más elevado posible, ¿sí? Al colocar nuestra concentración allá arriba, estamos haciendo que nuestra conciencia nos tire hacia arriba, nos eleve, ¿sí? Porque estamos concentrando en lo más elevado que nosotros podemos concebir. Y estamos generando condiciones de realidad en nuestro propio cerebro y en nuestra propia mente, ¿sí? Si yo me concentro en cuestiones mundanas, y bueno, no voy a alcanzar ningún desarrollo espiritual, mi mente va a quedar vibrando, como decimos ahora, a ese nivel. En cambio, si yo la concentro en cuestiones elevadas, bien, voy a elevar mi conciencia. Ahora, hay un punto acá que es importante, que es un aspecto de la divinidad. Tiene que ser un aspecto de la divinidad que te resulte atractivo. No puede ser simplemente un aspecto porque mi religión dice que Dios es Padre, entonces me voy a concentrar en Dios como Padre. Si te sirve, sí, pero si no te resulta atractivo, porque a lo mejor la relación con tu padre carnal fue conflictiva, a lo mejor esa imagen no te sirve. Y tenés que inspirarte en Dios como amor, como marcó Cristo, o Dios como gozo, como marcó Paramahansa Yogananda. Buscar ideas que te resulten inspirativas, porque la mente se tiene que quedar ahí. Si vos le propones a la mente que se concentre en algo que no la atrapa, no se va a quedar. Y ya bastante trabajo nos da para quedarse quieta. No sé si estamos con tiempo todavía, Verónica. Sí, desde luego, todo el tiempo que te conceda el universo. Adelante. Bueno. Bien. Ahora, vamos a tratar de concentrar la mente en algún aspecto de Dios que nos resulte atractivo. Paramahansa Yogananda, en su libro principal, que es La autobiografía de un yogi, es absolutamente sincero cuando aborda ese tema. Y él dice, el hombre no le puede rendir culto a un Dios que no conoce. El único homenaje que el hombre puede ofrecerle a su creador es buscarle. Y en eso estamos todos los seres humanos en esta vida, aquí en este planeta, lo sepamos o no lo sepamos, nos guste o no nos guste, estamos condenados a una evolución que nos va a llevar de nuevo a la fuente. Podemos nadar a favor de la corriente, podemos dejarnos arrastrar o incluso podemos nadar en contra, ¿sí? Si tenemos inquietudes espirituales, bueno, vamos a nadar a favor de la corriente y vamos a salir a hacer esa búsqueda espiritual de la que hablamos al principio,
hasta dar con los elementos que nos permitan crecer y desarrollar. Ahora dice Yogananda, sin embargo, el hombre puede partir en su búsqueda de Dios a partir de cosas que le son conocidas. Y una cosa que podemos conocer es la paz que proviene de la meditación. Ese elemento paz que surge de la meditación es una manifestación de lo divino, dice Paramahansa Yogananda. Cuando nosotros logramos por primera vez un contacto con nuestra alma, ese contacto ya es una manifestación de nuestra propia divinidad. Ese estado de paz ya es una experiencia concreta de Dios. Ya no tenemos que pensar en ideas abstractas, Dios como el universo, Dios como el absoluto, Dios como el uno, etcétera, etcétera, que son teológicamente y metafísicamente correctas, pero no nos sirven a la hora de buscar la realización de lo divino. Necesitamos algo que nos sea práctico. Jesucristo nos da una pista muy importante cuando dice Dios es amor. ¿Por qué? Porque el amor todos lo hemos experimentado de una forma u otra. Hacia los hijos, hacia los padres, hacia los amigos, hacia una pareja, pero todos tenemos, aunque sea una muestra gratis de ese sentimiento llamado amor. Bueno, allí hay un código importante para tratar de desarrollarlo y conectarnos con lo divino partiendo de ese sentimiento. Vamos a expandir más y más esa sensación de amor, tratando de abarcar a toda la existencia hasta llegar a una realización interior de Dios como amor. Voy a darme cuenta de que ese amor que yo siento es Dios. Nada más que no tiene que ser reducido a la cosa chiquita del ego, mis hijos, mi pareja. No, tiene que ser expansivo, tiene que ser abarcativo para que realmente sea una manifestación de lo divino. Te escucho, Verónica. Sí, en un diálogo que mantuvimos esta semana, hablábamos con Verónica y con Guillermo, está la pregunta, que quienes estamos trabajando en este entrenamiento, en este proceso, en mi opinión en una vida no alcanza, pero no importa, sobre nuestra propia conciencia, nuestro mundo interior o sobre la vida espiritual, como lo quieran denominar, poco a poco vamos superando obstáculos y empezamos a integrarnos. Justamente vos decías, quien empieza a decir, no, esto no sirve, no, aquello tampoco nos sirve, no, esto no me gusta, no, este tiene una remera roja que no, aquel tiene un símbolo que tampoco. Digamos, yo he estado en etapas así en otro momento de mi vida y hago la autocrítica. Bien, no hay ningún trabajo interior, no hay ningún trabajo de conciencia. ¿Cuál es la clave como para que podamos convivir pacíficamente en las diferencias hasta las más extremas? ¿Cuál es la clave? Según Yogananda. La clave es tu propia paz, tu propia paz interior. No hay forma, esto lo decía San Francisco de Asís, no hay forma que vos le des a otro lo que primero no posees. Entonces no tenemos forma de comunicarnos pacíficamente, convivir pacíficamente con otras personas si nosotros no estamos en paz primero. Cuando nosotros estemos en paz, nos vamos a manifestar pacíficamente y vamos a generar paz en los otros también. Es decir, vamos a ser portadores de la luz, diría Paramahansa Yogananda, al estar dando el ejemplo de la paz y la armonía hacia las otras personas. Requiere práctica. Verónica Rafferty, San Francisco de Asís, ¿qué decía al respecto? Bueno, tenemos la famosa oración de él, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, pongo yo amor. Donde haya guerra, pongo yo la paz. Francisco fue el gran profeta de la paz y ¿no? De que uno da lo que, como decía Guillermo, lo que tiene primero uno. No puedes dar lo que no es tuyo. Pero se pide a Dios esa gracia de ser
instrumento de la paz y de poner en la oración el conocidísimo. Estas dos partes, sí. Es una hermosa oración, sí, 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 sí. característica. Vos sabés que Paramahansa Yogananda lo consideraba San Francisco de Asís su santo patrono. Yo me Mm, enteré, yo llego, les cuento una cuestión personal, yo llego a Paramahansa Yogananda de la mano de San Francisco de Asís. Yo no entendía cómo este santo cristiano me depositaba en las manos de un oriental. Pero había sido tan clara la transmisión que yo no lo podía negar. Me responde en la autobiografía de un yogi, me responde a una oración que yo le hago a San Francisco con las mismas palabras, acá, en este libro. Yo decía, no puede ser, pero si este hombre es un oriental. Bueno, sí. me tuve que vencer ante las evidencias y abordar de que San Francisco me había dicho, este te va a enseñar. O me pasó de cabecita, ¿viste? Como diciendo, de este plomo hacete cargo vos, y se lo pasa a Yogananda. Pero bueno, la cosa es que tuve que asumir de que ahí estaba la respuesta. Y empecé el sendero de Paramahansa Yogananda a partir de ahí. Y recién 2 años después me enteré de que Paramahansa Yogananda lo considera su santo patrono. Incluso uno de los poemas más lindos que escribió Paramahansa Yogananda, que se llama Dios, 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 lo tengo por acá, después si quieren lo leemos, lo escribió después de tener una visión de San Francisco de Asís. Paramahansa Yogananda tuvo varias visiones de Jesucristo, de Krishna y también de San Francisco de Asís. Creo que hasta estuvo en contacto con el Padre Pío también, ¿no? Bueno, hay toda una historia muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque parte de la misión de Paramahansa Yogananda en Occidente es demostrar las grandes coincidencias que había entre estas dos líneas religiosas de Oriente y de Occidente, el hinduismo y el cristianismo. Y como parte de su labor en Occidente, cuando él sale a recorrer Europa, visita santos y lugares católicos, ¿sí? Asís, Santa Teresa de Newman, el Padre Pío, Tierra Santa. Sin decirlo, va marcando una línea dentro del cristianismo que indudablemente guarda una relación con su misión, ¿no? Eso es muy interesante, esa es una conjetura mía. Ojo que simplemente estoy conjeturando yo. Pero bueno, el recorrido que él hizo fue real. Y la gente y los lugares que visitó fueron reales y hasta están descritos en la autografía. Entonces, bueno, es importante lograr, volviendo al punto que preguntaba Verónica, es importante lograr el estado de paz primero, ¿sí? Después, de ahí en adelante, vamos a ser portadores de la luz, como proponía San Francisco de Asís. Pero requiere práctica. ¿Qué va a pasar? Y la mente se va a resistir, ¿sí? Nos vamos a sentar y vamos a adoptar la postura y vamos a adoptar la quietud y vamos a tratar de concentrar la mente y van a empezar a aparecer molestias de esta mente, de una parte de la mente que se llama manas, que es la parte de la mente que está vinculada a los sentidos físicos y a las emociones, que va a empezar a tirar estímulos y recuerdos para tratar de sacarnos de la concentración, porque manas es adicta a la adrenalina. Manas es la que dice, yo me aburro cuando vos te sentás a meditar, ¿sí? Entonces quiere sacarnos de ahí porque quiere estímulos, cosas que sean excitantes. Aunque más no sea tomarse un buen café, una Coca-Cola, una jarra de mate, lo que sea, pero que nos active. Eso es lo que le gusta a Mana. Y nosotros, para lograr la paz interior, necesitamos desarrollar lo contrario. ¿Qué es lo que quiere el yoga? Pasar el timón de la vida de manas a buddhi, que es el intelecto, el discernimiento, ¿sí? La conciencia, lo que nosotros normalmente llamamos conciencia. Es decir, estamos hablando de dos polos. Uno inferior, que sería manas, relacionado a los sentidos, y otro superior, que es la conciencia, relacionado colindante con el alma, ¿sí? Lo que intenta el yoga es pasar el timón de la vida a este otro polo y que nos manejemos siempre con discernimiento.
Bueno, Verónica, yo me gustaría... Antes que termines antes que empecemos a practicarlo, sí, sí, porque el discurso del yoga o de la meditación es muy lindo, ¿viste? Pero tenemos que practicarlo. exacto. Eh, esto que mencionaste, esta analogía, esta metáfora que hiciste al principio, creo que todos transitamos por ahí, ¿no? Que me duele la panza, entonces tengo el recuerdo de las hierbas cordobesas que me hacía mi abuela, y me voy con una linterna a buscarla para hacerme un té, a ver si me da resultado. Bueno, la pregunta es muy, muy sencilla y muy sintética. ¿No es tiempo ya que podamos aprender que no es necesario que nos duela algo para encontrar la paz? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles serían los recursos que tendríamos nosotros de no atravesar por el dolor o por una crisis o por un extremo? Porque yo ya no quiero más dolores, ni yo ni nadie creo que busca el dolor. No quiero más dolores, no quiero más crisis. Quiero aprender pacíficamente, sin ninguna situación extrema. ¿Es posible eso o no? Mirá, yo creo que es posible, pero difícil. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de que cada ser humano llega a esta vida con una evolución espiritual previa, ¿sí? Entonces, algunos pueden venir muy avanzados, como los santos, y otros pueden venir muy primitivos todavía. Entonces, las necesidades que va a tener ante la vida van a ser distintas. Y encima, encarnamos en una sociedad que nos pone un cassette materialista y nos dice que la felicidad pasa por el éxito, por la aprobación, por tener propiedades, por comprarte la casa, por comprarte el auto último modelo. Entonces uno queda hipnotizado. Esto en el yoga se llama Maya, la ilusión cósmica, ¿sí? Además de la ilusión cósmica, donde por ejemplo nosotros no percibimos luces que estén por arriba del ultravioleta o por abajo del infrarrojo, no las percibimos. Sin embargo, existen porque las medimos con instrumentos. No percibimos sonidos que estén por encima de los 20.000 ciclos o por debajo de los 12.000 ciclos. Sin embargo, existen porque los percibimos con instrumentos. Eso es Maya, ¿sí? Estamos sometidos a una ilusión de que hay cosas que no existen cuando en realidad, afortunadamente, gracias a la ciencia, sabemos que sí existen. Pero además está la ilusión individual que se llama avidya, ¿sí? Donde dentro, en ese marco de la ilusión cósmica, cada uno además tiene su propia ilusión personal. Entonces, por ejemplo, una persona, incluso de la misma familia, puede ser que uno te salga racista y el otro, el racismo no le interese nada, pero sea homofóbico, por decirte cualquier cosa. Son cuestiones ilusorias, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces para superar eso si no hay ya una evolución espiritual que te esté mostrando intuitivamente que eso no es correcto, ¿sí? Muchos de nosotros hemos rechazado naturalmente el racismo y la diferencia o el machismo. Lo hemos rechazado, ¿por qué? Porque tenemos una intuición ya desarrollada que nos dice, che, la cosa no pasa por ahí, ¿sí? Entonces, es como que lo vamos dejando. Ahora, me está sonando el portero eléctrico, no lo voy a atender porque no espero a nadie. Practiquemos, vas a tener un estímulo de los sentidos ahí. Vos seguís nomás, en tu eje, sin distraerte, practiara. Exacto, practicar. Bien, entonces, en la medida en que uno tiene una motivación personal, y es como que te sentís atraído hacia las cuestiones espirituales naturalmente, ¿sí? Pero en general nuestra evolución espiritual en general no es la más avanzada. Y necesitamos el cachetazo de la vida que nos deja dando vueltas y nos deja mirando hacia allá para decir, no, para ver cómo es esto. Y a veces es la pérdida de un ser querido, a veces una enfermedad grave, un accidente. Bueno, lamentablemente todavía la mayoría de nuestra sociedad necesita de ese tipo de cosas para despertarse y decir, che, a ver cómo es esto al final. Y salir a buscar. Ahora, ojo, hay otra cuestión en este proceso de la búsqueda que también es muy deportivo, en el caso nuestro, fundamentalmente los occidentales, que es busco y nunca planto bandera. En el yoga
se considera que la búsqueda es una etapa esperable, razonable y natural, pero que en algún momento la persona tiene que clavar bandera en algún sendero espiritual y decir, acá me quedo, y acá profundizo hasta lograr lo que estoy buscando. ¿Por qué? Si no, nos dice Paramahansa Yogananda, es como la persona que busca agua y hace un pocito de 50 centímetros acá y se cansa, entonces se corre unos metros y hace otro pocito allá y se vuelve a cansar porque no encontró agua y cavó 50 centímetros nomás, entonces se va para allá y hace otro pocito y hace huecos por todos lados, pero no profundiza ninguno, nunca va a llegar al agua. Ahora nosotros sabemos de las neurociencias que el agua es generar los enlaces neuronales que necesitamos para cambiar la conciencia, para expandirla, ¿sí? Pero me refiero, no hay que caer en la satisfacción intelectual. Es muy común que los buscadores espirituales picoteemos acá y allá y este sendero y aquel otro, y mira qué bueno lo que dice este acá, y mira qué lindo, qué genial que esté este otro, y al final nos pasamos la vida picoteando y nunca profundizamos. Es importante el compromiso espiritual y profundizar, no importa cuál sea el sendero, mientras a vos te vibre, ¿sí? Mientras vos te sientes identificado, bueno, listo, quédate ahí y profundiza, porque si no, te vas a quedar en la mera satisfacción intelectual y nos van a mandar a reencarnar 1500 veces más hasta que logremos finalmente la evolución a la que estamos destinados. Hay que tratar de ser más económico y reencarnar menos veces. Verónica Rafferty, ¿es posible alcanzar la paz sin el dolor? Vos que provenís de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. En general, sí. Una vez hice esa pregunta a un gran teólogo y me dice, el amor y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Si no amas, no sufres. Pero si sufres es señal de que estás amando. Yo me he quedado con eso, como el tema del sufrimiento es una parte intrínseca. Es como decía este maestro hoy, la izquierda implica la derecha. No hay derecha si no hay izquierda. Entonces, si no hay amor, no hay sufrimiento, hay indiferencia. Y yo creo que esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Si les parece, vamos a hacer un cierre con una práctica meditativa. Bueno, quiero recordar también que cuando lo conozco a Guillermo Ricci, creo que aproximadamente hace 2 años, en una meditación de Yogananda, no sé si es correcto como estoy hablando, pero bueno, me gusta tutearlo a los maestros, para que no estén en el hijo mío. Y tocó un instrumento bellísimo, extraordinario, dentro de lo que es la meditación. Bellísimo. Me ha dicho que se llama armonio y es proveniente de la India. Y bueno, quizás podamos darle un cierre con el armonio, con una práctica meditativa muy breve. ¿Si les parece a ustedes, Guillermo? Bien, entonces voy a tocar el armonio muy brevemente para salir de la meditación, que es como lo solemos hacer, ¿sí? A veces interrumpimos el estado meditativo tocando el armonio, algunas canciones devocionales, por supuesto. No sé si voy a cantar porque se interrumpe la voz con el armonio y se escucha muy mal, pero por lo menos el armonio lo vamos a hacer sonar. Vamos a la práctica de la meditación. Vamos a comenzar por la postura. Paramahansa Yogananda reemplazó la postura tradicional conocida como postura de loto por una postura convencional de sentados en la silla, bien derechito, pero separando la espalda del respaldo, ¿sí? Es muy importante que, por esto que decíamos recién, la columna esté bien erguida porque se carga de energía y además es muy sensible. Si está apoyada en algo, una pared, un respaldo, el tronco de un árbol, eso genera estímulo. Entonces lo mejor es que esté bien separada para que no genere estímulo, bien erguida. Vamos a colocar las manos con las palmas hacia arriba, pero apoyadas sobre los muslos. El mentón va a quedar paralelo al piso. Los pies van a estar bien apoyados sobre el piso, separados, no tienen que estar en contacto. Las manos tampoco tienen que estar en contacto. Y en esta posición vamos a practicar primero que nada una técnica de relajación, ¿sí?
Para esto vamos a inhalar profundo, vamos a retener el aire durante 3 segundos, vamos a tensar todo el cuerpo enérgicamente y luego vamos a exhalar con doble exhalación por boca y vamos a relajar profundamente todo el cuerpo de golpe, bruscamente. Lo hacemos, comenzamos. Inhalo profundo, retengo tenso todo el cuerpo, 1, 2, 3, exhalo. Relajo profundamente todo el cuerpo, solo la columna queda erguida. Muy bien. Otra vez, inhalo profundo, retengo tenso todo el cuerpo, 1, 2, 3, exhalo. Una vez más, inhalo profundo, retengo tenso todo el cuerpo, que vibre el cuerpo con energía, dice Paramahansa Yogananda. 1, 2, 3, exhalo, me quedo. Ahora lo vamos a hacer una cuarta vez, pero sin tensión. Inhalo, retengo, 1, 2, 3, exhalo y me quedo. ¿Cómo me quedo? Absolutamente quieto, como si me hubiera ido repentinamente del cuerpo y mi cuerpo hubiera quedado allí petrificado. Ahora, vamos a subir los globos oculares hacia arriba como si estuviéramos mirando algún punto en el techo. Voy a bajar los párpados superiores hasta que tapen las pupilas. No tiene que haber visión, pero los globos oculares tienen que quedarse arriba. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos esta maniobra de los globos oculares hacia arriba, que la cabeza no se vaya hacia atrás. Tenemos que sentir que el mentón ha quedado paralelo al piso, si no nos puede quedar doliendo el cuello después. Ahora lo vamos a hacer por un minutito nada más, como para tener idea de la técnica, pero si nos quedáramos 15 o 20 minutos, que es un poco el tiempo óptimo, mínimo óptimo, para meditar, nos va a generar dolor de cuello si el mentón no está en la posición correcta. Bien, los globos oculares hacia arriba, bajo los párpados, frunzo ligeramente el entrecejo y concentro toda mi mente allí. Ya tenemos 3 condiciones dadas: quietud absoluta, relajación profunda y máxima concentración en el entrecejo. Frunzo el entrecejo y allí donde tengo esa sensación de pellizco voy a concentrar toda mi mente, como si quisiera atravesar mi frente con mi potencia mental o con mi vista. Voy a comenzar a observar la respiración que pasa por esa parte alta de mi nariz. Y para que la mente no divague, le vamos a dar una tarea. Vamos a hacer que acompañe la respiración con un canto mental de Hansa. Ham, mientras observo que se produce la inhalación, y Sa, mientras observo que se produce la exhalación. Mentalmente canto Ham durante toda la inhalación y Sa durante toda la exhalación. Me quedo haciendo ese trabajito durante un minuto. Esta etapa tiene por objeto fundamentalmente apaciguar la mente y centrarla. Nos quedamos allí un minutito. Lo ideal sería que lo hiciéramos 10 minutos en una meditación común. Bien, supongamos que ha transcurrido ya el minuto. Voy a traer de mi memoria la imagen de un ser muy querido para mí y voy a reproducir interiormente el amor. Trato de recrear el amor que siento por esa persona. Ya sé que esté con vida o ya no esté con nosotros, recreo ese amor.
Ahora me concentro en el estímulo del amor y de a poco voy corriendo la imagen mental de esa persona para quedarme concentrado solamente en el sentimiento de amor. Trato de sentirlo en mi pecho, en mi rostro. Y con cada inhalación voy a visualizar que ese amor, como una luz, como un sol en mi pecho, se expande como una burbuja dorada y comienza a abarcar a mis seres queridos, a la gente que tengo cerca, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Con cada inhalación, esa burbuja dorada de amor crece y va abarcando, abrazando más gente. Me quedo haciendo esa práctica. Inhalo y la burbuja de amor crece y abarca más y más personas, hasta abarcar el mundo entero. Bien, para cerrar el taller voy a terminar con una frase de Paramahansa Yogananda de este libro, La búsqueda eterna, y justamente del capítulo que se llama La búsqueda eterna, una frase que no es ni más ni menos que una definición de la vida y la definición de yoga. Dice Paramahansa Yogananda: aprende a cultivar la conciencia del espíritu. Espíritu con mayúsculas se está refiriendo a Dios. Aprende a cultivar la conciencia del espíritu. Ese es el propósito para el cual has nacido como ser humano. Fuiste creado según la ley de la evolución con el fin de que utilices tus facultades divinas para encontrar a Dios. Bueno, eso es todo, gente querida. Muchas gracias por la invitación. Verónica, te devuelvo el micrófono para que hagas vos el cierre. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Verónica Rafferty, por favor, su palabra antes de despedirnos de todos los amigos que están compartiendo este encuentro. Simplemente gracias, Guillermo, y gracias a todos los que hayan participado, y les deseo una gran paz interior que seguramente han experimentado en este último momento de la meditación. Muchas gracias y hasta el sábado que viene. Bueno, antes que se vayan, acá está Estela Mari Samero. Buenas tardes y manda saludos. Bueno, hay muchos saludos y bastante gente que ha compartido maravillosamente en paz. A Verónica por dos.
desde la Caminata Cósmica, iniciativa de Verónica Rafferty y el Centro de Meditación Victoria. Le quiero agradecer especialmente a Mabel, Vera y a María, que están dentro del equipo y nos están apoyando permanentemente. Me conmueve, estoy totalmente conmovida, porque esto es lo que yo siempre he soñado, ¿no? El encuentro de los sectores, el encuentro de las personas, el encuentro de las instituciones, el encuentro de las comunidades, el encuentro de las religiones, el encuentro de Oriente y Occidente. También tengo que decirlo que antes de este fenómeno, en una oportunidad asistí a una de las meditaciones del grupo de Yogananda en Capilla del Monte y verdaderamente no tengo más que palabras de agradecimiento y si a alguien le sirve lo que estoy diciendo, bueno, es bueno y digno de ser experimentado al menos, ¿no? De ser experimentado. Toda esa sabiduría del encuentro de Oriente y Occidente que simboliza el maestro Yogananda está totalmente accesible a quien guste, tanto online como presencial en distintos centros del planeta. Guillermo está en Córdoba capital, reitero, lo podemos encontrar, es una persona muy accesible. Ahora vamos a publicar dentro de un rato su librería online, que es una librería Semilla de Luz, y que permite acceder a mucho material bibliográfico impreso, desde luego se envía al domicilio espiritual, que frecuentemente no solemos encontrar en otros lugares. Guillermo, bien, también hago extensiva toda la gratitud porque vos me has estado guiando desde que te conocí y bueno, valoro enormemente la presencia de la energía divina a través de tu sabiduría. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Rafferty, por hacer realidad nuestros sueños y que la caminata cósmica nunca se detenga. Muchas gracias a todos los amigos que están con nosotros acompañándonos en esta hermandad de Oriente y Occidente. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Bendiciones. Namaste.